Buenos días, amada iglesia, amados hermanos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en su presencia. Hay gozo del Señor en nuestros corazones, por eso nos sentimos fortalecidos, nos sentimos con esperanza y con fe en medio de cualquier tiempo que estamos viviendo. Agradecidos con el Señor porque una vez más nos tiene delante de ustedes para llevar esta palabra, queriendo ser ese vaso, ese instrumento de parte de Dios para bendecir tu vida, para que te fortalezcas a través de la palabra y para que cumplas la voluntad y el propósito de Dios en tu vida. Únete conmigo, vamos a presentar este tiempo, este momento, para que el Espíritu de Dios sea llenando mi boca y sea convictando tu corazón. Amado Señor, gracias, gracias, gracias. Hay razones de sobra para darte gracias. Gracias porque eres bueno, Padre, porque nos has sostenido hasta aquí, Señor, porque tu fidelidad es grande. Has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo y lo has demostrado. Gracias, amado Dios, porque contigo todo es posible, porque nos dijiste a través de tu Hijo amado, Padre, que porque Él venció, nosotros también podríamos vencer. Gracias porque nos amas tanto, que no permites ninguna circunstancia en nuestras vidas que no nos haya dado ya la victoria, ya la salida. Por eso, precioso Dios, gracias. En esta hermosa mañana, en este hermoso día, bendecimos a tu pueblo santo, Señor. Y queremos, Espíritu Santo, que a través de esta plataforma, a través, Señor, de esta transmisión, tu pueblo sea bendecido. Reciba esa palabra que está esperando, que se revele a sus vidas, Señor, como nunca antes lo había sido revelado, porque sabemos que es necesario. Estamos viviendo tiempos en los cuales necesitamos escuchar tu voz, necesitamos ser hacedores de tu palabra, para que podamos ver esos frutos, para que podamos ver tu voluntad hecha en nuestras vidas. Yo bendigo a ese pueblo santo, yo bendigo a ese pueblo que le has puesto el querer como el hacer para recibir esta palabra. Te pido, amado Dios, que dé esta palabra más allá, Señor, de por lo cual es enviado. Te pedimos, Padre, que esa palabra al 100 por 1, Señor, sea hecha en tus hijos. Toma el total control en esta hora, Espíritu Santo. Atamos y reprendemos en el nombre de Jesús toda oposición, todo lo que se quiera levantar contra este mensaje, o ahí donde están nuestros hermanos escuchando, toda distracción, Padre, todo lo que quiera levantarse para que no reciban esta palabra, en el nombre de Jesús queda atado. Declaramos tu presencia, declaramos tu unción, Espíritu Santo. Declaramos que mientras esta palabra, Señor, se está predicando, hay sanidades, hay liberaciones. Los cielos se abren para bendecir a tu pueblo. Tu pueblo recibe fuerzas nuevas en esta hora. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, vamos a las Sagradas Escrituras, en la cual quiero empezar este mensaje con Hebreos, el libro de los Hebreos, capítulo 4, el versículo 12, un versículo muy conocido por todos nosotros, en la cual el Señor hoy nos ha de hablar de una manera muy especial y sobrenatural, lo sé. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gloria al Señor. Hoy quiero hablarte sobre la guerra que hay entre el alma y el espíritu. La guerra constante en la cual como hijos de Dios vivimos, en la cual tú y yo tenemos que conocer y saber lo que pasa en el mundo espiritual, porque, amados hermanos, amada iglesia, sabemos que somos tripartitos. El Señor nos creó a su imagen, cuerpo, alma y espíritu. Y eso tenemos que saberlo, porque es importante que tú puedas diferenciar entre lo que es el espíritu y lo que es el alma.
Es importante que tú sepamos que esa divina Trinidad que también está formado por 3 personas, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, aunque están separados en sí, pero se relacionan en uno solo. Nosotros, aunque estamos creados, separados, cuerpo, alma y espíritu, los 3 tienen diferentes funciones, están relacionados entre sí. Pero tenemos que entender y tenemos que saber como hijos de Dios, qué es lo que está manejando nuestras vidas, qué es lo que se está moviendo dentro de nosotros, cómo estamos actuando. Y por eso tienes que saber, como hijo espiritual, tenemos que saber que Dios es espíritu. Y como hijos espirituales, saber si estamos actuando en el espíritu o estamos actuando en la carne. Es muy importante saber esto. Y por eso viven de traer este mensaje, esta palabra, porque sabes que como hijos de Dios que somos consejeros, sabes como hijos espirituales que podemos discernir las cosas espirituales y lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Como pastores tenemos que enseñarle al pueblo, a la iglesia, que como hombres espirituales tenemos que movernos en el espíritu, no en la carne, aunque vivimos en este cuerpo carnal. Pero actuamos en el espíritu. Y es tan importante para tú y yo vencer en este mundo. Es tan importante que tú sepas que necesitas ser un hombre espiritual para poder oír a Dios, para poder entender lo que Dios está hablando, para poder sobrellevar y para poder vencer en este mundo que no es nuestro mundo, pero vivimos en este mundo. Quiero citarte otro pasaje, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra nos habla de que estamos divididos. Somos seres espirituales. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Este versículo nos lo especifica. El que leímos hace un momento en Hebreos 4:12 dice que es la palabra la que divide el alma y el espíritu. Porque el alma siempre quiere gobernar al espíritu del hombre. Porque el alma siempre quiere someter para que el hombre haga lo que el alma quiere. Recordemos que el alma se maneja, o el alma está compuesta por las emociones, por los pensamientos y por la voluntad. Esto lo compone el alma. Recordemos que cuando venimos a Cristo y recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, Dios que es espíritu, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. ¿Y dónde mora el Espíritu de Dios? En el espíritu del hombre. Y entonces dice la palabra que es la palabra la que divide. Es la palabra la que divide el alma y el espíritu. ¿Por qué, amada iglesia, hermanos? ¿Por qué es importante saber esto? Porque es a través de la palabra es que tú y yo vamos a saber cómo estamos actuando y si estamos actuando conforme a la palabra. Si estamos actuando por emociones, por sentimientos, o estamos actuando conforme a la palabra nos habla que tenemos que actuar. Porque hay un peligro, amada iglesia, que seamos hombres y mujeres almáticos. Hombres y mujeres que nos dejemos llevar por los sentimientos. Hombres y mujeres que nos dejemos llevar por lo que pensamos. Que nos dejemos llevar por lo que se mueve a nuestro alrededor. Recuerda que somos hombres espirituales. La palabra nos enseña de que en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El cuerpo es el templo donde viene a morar el espíritu del hombre y viene a morar el espíritu de Dios. El alma son los pensamientos. El alma son los sentimientos y la voluntad del hombre.
Y en el Espíritu está la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios viene a morar, a habitar en el espíritu del hombre para hacer su voluntad. Por eso que es en el Espíritu que podemos conocer a Dios. Es en el Espíritu que podemos ver las revelaciones de Dios a nuestras vidas. Por eso que cuando el hombre vuelve a nacer, cuando el hombre viene a Cristo y vuelve a nacer una nueva criatura, ya no vive según su carne, sino vive según el Espíritu de Dios. Como decía el apóstol, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ya no es mi voluntad, ya no es mis deseos, sino lo que el Señor quiere en mí. Y eso es lo que tenemos que lograr como hijos de Dios, hijos espirituales. Somos seres espirituales, lo sabemos, porque Dios es espíritu. En el momento que venimos a Cristo, el momento que el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros, inmediatamente a través de la palabra, a través de la revelación a esa palabra y la comunión con Dios, nuestra mente va siendo renovada. Nuestra mente va siendo cambiada y transformada. Aleluya. Y es por eso que comenzamos a conectarnos con la voluntad de Dios. Es por eso que comenzamos a hacer las cosas como es la voluntad de Dios a través de la palabra. Porque Dios va renovando nuestra mente, como dice su palabra, renovaos nuestra mente. No nos conformemos a este siglo, sino que nuestra mente vaya siendo renovada día tras día. Amada iglesia, es por eso que cuando pecaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, recordemos que la palabra dice que ellos estaban desnudos. Ellos estaban, Dios los había creado, Dios los puso en el huerto y ahí estaban, no necesitaban nada, eran sustentados por Dios, eran manejados y movidos en el Espíritu, la cual dice la palabra que oían a Dios, en la cual estaban conectados con el Espíritu de Dios. Pero en el momento que pecaron, dice la palabra que se sintieron desnudos. Dice la palabra que cuando escucharon la voz de Dios se escondieron. Porque el pecado inmediatamente al entrar a sus vidas comenzó la carne, el temor, el miedo, la vergüenza, dominar sus cuerpos, dominar su voluntad, la cual antes solo era el Espíritu de Dios el que podía controlar sus vidas. Es por eso que nosotros vemos, amada iglesia, que tú y yo entendemos cuando queremos hacer la obra, la voluntad de Dios, la carne se opone. Dice la palabra que el espíritu, la carne se opone a las cosas del espíritu. Es por eso que tenemos que dominar nuestra carne. Es por eso que la palabra nos enseña cómo hacerlo. Solo con ayuno y oración, dice la palabra, podrás dominar esta carne. Por eso la palabra nos enseña que tenemos que sacrificarla. Esto no es de reprenderla, esto es de sacrificarla, esto es de someterla. Esto es decir, en el nombre de Jesús, en ayuno y oración, yo someto mi carne, yo someto mis miedos, yo someto mi incredulidad, mi duda, yo someto mis concupiscencias. Y el Espíritu de Dios es el que debe y quiero que tome control de mi vida. Aleluya. Por eso que cuando es importante entender que todo lo que tu carne y mi carne ama, Satanás también lo ama. Es importante que entiendas que lo que tu carne odia, Satanás también lo odia. Por eso dice la palabra que tu carne es débil. Somos débiles, pero el Espíritu de Dios siempre está dispuesto. Siempre. He escuchado muchas veces y siempre lo digo. Muchas veces me dicen, pastora, yo quiero orar. Yo quiero crecer en la oración. Yo quiero levantarme temprano a orar. Yo quiero ayunar. Y muchos son motivados, se emocionan cuando la palabra llega a sus vidas. Y la palabra los motiva, los hace de que ellos quieran
querer cambiar sus vidas, querer orar, querer ayunar, querer someter su carne. Pero ¿qué pasa, amada iglesia? Al siguiente día que han propuesto hacerlo, su carne los domina. No se levantan temprano, el enemigo hace algo para que no cumplan sus propósitos, para que no haya cambio, para que se esfume la palabra que llegó a esa tierra y no sea una tierra fértil, no sea una tierra en la cual produzca. ¿Y sabes por qué? Y me dicen, ¿pero por qué, pastora? Porque aunque el Espíritu, tú eres motivado por el Espíritu de Dios. Cuando tú recibes la palabra, estás siendo motivado por el Espíritu de Dios. Y el mismo Espíritu te dice, tienes que hacerlo, tienes que orar más, tienes que ayunar, tienes que poner esto en mis manos. El Espíritu de Dios siempre está dispuesto y te dice, levántate, y te dice si puedes, y te dice puedes ayunar. Pero ¿qué pasa con la carne? Odia todo lo que es del Espíritu. La carne no quiere. Y como la carne es la que has estado alimentando por tanto tiempo y el Espíritu de Dios en ti no ha podido hacer lo que ha querido hacer, te sientes débil y ves que el Espíritu, que la carne logra dominar tu espíritu, aunque tienes el deseo y el anhelo. Entonces, pastora, ¿qué quiere decir eso? De que el Espíritu de Dios siempre está dispuesto y Él te va a ayudar en tu debilidad. Si tú dejas de que sea tu carne la que te haga levantar, la que haga que tú busques a Dios, te vas a quedar sentado esperando porque nunca lo va a hacer. La carne dice, no, lo que pasa es que te acostaste muy tarde. Lo que pasa es que mira que te acostaste con dolor de estómago, por eso es que no puedes ayunar. La carne te va a decir, no, mira, lo que pasa es que los niños no te dejaron dormir. Siempre buscará excusas para que nos justifiquemos y nos quedemos en esa condición carnal y siendo seres almáticos. Pero cuando tú y yo creemos que mayor es el que está en nosotros, cuando tú y yo creemos que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas y el Espíritu de Dios en su palabra dice de que aunque no tenga fuerza ninguna, Él te la multiplica de cero. Tú pondrás de tu voluntad, que es parte del Espíritu de Dios, es una de las funciones del Espíritu Santo en tu vida. Pondrá en ti esa voluntad, te levantará, dirá yo sí puedo y vas a ver que mayor es el que está en ti. Verás que el Espíritu de Dios en ti es mayor que lo que tu carne quiera gobernar en tu vida. Pero tienes que saberlo, tienes que creerlo y tienes que poner de tu parte. No podemos dejar de ser, no podemos seguir siendo hombres y mujeres almáticos. Tienes que entender que hay una guerra y esta guerra, amada iglesia, será hasta que Cristo venga. Así es. Porque mientras vivamos en este cuerpo carnal, tendremos guerra con el Espíritu. Jesucristo nos los enseñó. Jesucristo fue un hombre de guerra. Jesucristo fue un hombre que constantemente vivía en la presencia de Dios porque sabía que mientras vivía en este cuerpo carnal tenía que someterlo. Él fue vituperado, golpeado, traicionado, engañado. Pero porque fue un hombre que se mantuvo en la presencia de Dios, fue un hombre que se mantuvo alimentando a su espíritu con el Espíritu de Dios, fue un hombre que se mantuvo levantado. ¿Sabes qué? Podemos ver el fruto de su espíritu, podemos ver el carácter de Cristo, un hombre manso, un hombre bueno, un hombre que pudo soportar porque vivía en el espíritu y no en la carne. Es por eso, amada iglesia, que cuando nos convertimos en personas totalmente almáticas, estamos siendo movidas por sentimientos. Estamos siendo movidas porque, como lo dije en mensajes anteriores, somos hombres sensoriales. Tenemos gusto, tenemos tacto. Y por lo cual, como hombres sensoriales, el enemigo ataca de afuera hacia adentro
para lograr movernos, para lograr un momento de inestabilidad en nuestras vidas por lo que sentimos. Y cuando tú y yo venimos a Cristo nos damos cuenta que con la ayuda de Dios, con el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ya no nos movemos para lo que está a nuestro alrededor. Ya no nos movemos conforme a lo que se mueve en el exterior. Que el enemigo anda con el control remoto, sabiendo cuáles son nuestras debilidades y sabiendo cómo actuamos para hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero cuando tú y yo creemos que el Espíritu de Dios que habita en nosotros es mayor, y creemos que somos hombres que vivimos por fe, no por vista, por fe, por su palabra, no por lo que el enemigo quiere que nosotros veamos naturalmente, tú y yo comenzamos a crecer espiritualmente. Tú y yo comenzamos a dejar de ser esos hombres y mujeres almáticos, hombres y mujeres que nos movemos solo por sentimientos. Es importante de que entendamos que cuando nosotros vamos alimentando nuestra carne, en la cual la palabra dice que alimentar la carne trae muerte, ocuparse en las cosas de la carne, pero ocuparse en las cosas del Espíritu trae ¿qué? Vida. Tristemente hay muchos cristianos que han muerto espiritualmente, y lo digo con mucho dolor y tristeza, pero lo tengo que decir. Muchos han muerto espiritualmente. Viven totalmente en la carne. Totalmente en la carne. No hay una vida en el Espíritu. Ya no hay una fe, ya no oran, ya no ayunan, ya no ven la palabra como algo importante en sus vidas. Y están apagados totalmente, espiritualmente muertos, y no lo saben. Por eso uno de los mensajes del ángel a la iglesia en Apocalipsis, dices que estás vivo, dices que vives, pero estás muerta. Qué triste, amada iglesia, cuando como hijos de Dios no hemos podido discernir, no hemos podido ver la diferencia y no hemos podido ver lo que es vivir en el Espíritu y lo que es vivir en la carne. Como una persona puede decir que es cristiano, que es un hijo de Dios, pero está totalmente muerto espiritualmente. No oye a Dios, no siente a Dios, no ve a Dios, no se le revela a Dios de ninguna manera, no habla como Dios quiere, no actúa como Dios quiere. Esa es una persona muerta espiritualmente. Y esto pasa cuando comienzas a alimentar a tu carne. Cuando le das prioridades a tu carne y a las cosas del Espíritu no se la da. Poco a poco el Espíritu se constricta, se apaga. Debemos saber que nuestro Padre nos ama, amada iglesia. Nuestro Padre nos ama y permitirá en nuestras vidas huracanes. Permitirá vientos aciclonados. Permitirá vientos, ¿para qué? Para quitar, para arrancar, para sacar esa agua sucia, para sacar toda basura, para sacar todo lo que nos está alejando de Él. Él lo va a permitir. Eso se llaman procesos. Pero es porque nos ama. Es porque quiere que vivamos una vida con un carácter desarrollado. Eso lo vemos con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre colérico, volátil. Era un hombre sin control. Y dice la palabra que cuando Jesús se le acerca y le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado al Padre para que tus fuerzas no te falten. Aleluya. Jesús le está diciendo: no te voy a quitar esa prueba. Jesús le está diciendo: vas a ser zarandeado, vas a ser fuertemente vas a ser zarandeado. Pero Pedro, yo he orado, yo he clamado a Dios, a mi Padre, para que te mantengas firme. Y cuando tú vuelvas de ese proceso, cuando tú vuelvas, seas de bendición para tus hermanos. Aleluya.
Es por eso que Dios nos enseña, es por eso que Dios permite circunstancias en nuestras vidas para formar nuestro carácter. Porque es importante, amada iglesia, que tú y yo crezcamos, que tú y yo seamos hombres firmes, hombres fuertes y dejemos de ser hombres emocionales. Es importante. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una amenaza de ser una persona almática y no ser una persona o un hombre en Dios que vaya creciendo espiritualmente. Porque nos convertimos, somos una amenaza para la misma iglesia. Porque al no nosotros permitirnos crecer y mantenernos como bebés espirituales, muchas veces nos vamos a convertir en esa carga. Tenemos que aprender, amada iglesia, y te lo digo en el amor de Cristo, porque sé que solo en tu crecimiento vas a poder ver la promesa de Dios. Solamente en tu crecimiento es que Dios puede confiar y Dios puede fiar lo que te ha prometido. Pero siendo un bebé espiritual, un almático que no ha querido crecer porque está en nuestra voluntad hacerlo, no ha querido crecer, se convierte en una carga, un peligro y una amenaza. Y es triste, lo decimos como pastores, porque sabemos que todo tiene su tiempo. Y así como naturalmente Dios creó al hombre en la cual nace, crece, se reproduce y muere, así mismo es espiritualmente. Cuando tú y yo venimos a los caminos del Señor, nacemos, necesitamos ser amamantados, necesitamos ser guiados por los pastores, necesitamos ser alimentados, pero llega el momento que ya vamos creciendo, llega el momento que vamos teniendo ese mismo carácter, llega el momento en el cual comenzamos a crecer y ya podemos reproducir. Ya podemos multiplicarnos por nosotros mismos. Esta es la naturaleza. Igualmente es espiritual. Y no puede ser que cuando ya, como decía el apóstol Pablo, ustedes ya siendo hombres que deben ser maestros, todavía son niños fluctuantes que hay que seguir enseñándoles. Y es por eso, iglesia, que muchos no ven lo prometido, porque no han querido crecer. Y es necesario. Porque no es suficiente que tú y yo tengamos buenos deseos, que tú y yo tengamos buenas intenciones. No es suficiente. Dios quiere más. Dios quiere que tú y yo crezcamos más, vayamos a otro nivel. Porque estamos viviendo en un tiempo de tanto sentimentalismo y emociones, que es peligroso que las nuevas generaciones que se están levantando hoy en día, generaciones cristianas, se crezcan en este movimiento, en ser hombres y mujeres almáticos, llevados por donde quiera, por sentimientos, heridos, golpeados. Es triste que la generación que se está levantando ahora no sean guiadas, no sean enseñadas, no sean formadas, que solamente actúan cuando se sienten bien, que solamente actúan cuando les cae bien con las personas que trabajan o cuando las personas los tratan bien. Solamente de esa manera tú lo vas a ver fogosos, contentos y vamos para aquí y vamos para allá. Pero cuando las cosas no le agradan, cuando las cosas no le gustan, cuando dicen que no me tratan bien, hasta ahí llegó todo. Eso se llama personas emocionales. Eso se llama personas almáticos. Se mueven por lo que ven, por lo que sienten, pero no por lo que creen, no por lo que el Señor habla en su palabra. Y amada iglesia, la iglesia tiene que crecer espiritualmente. La iglesia no puede ser movida por lo que sucede a su alrededor. Estoy convencida y la palabra nos enseña que hombres y mujeres espiritualmente que han crecido
esta pandemia, cuarentena, no han bajado la guardia. No quiero decir que no han venido momentos débiles. No quiero decir que no ha habido momentos en que no. Porque somos humanos. Naturalmente somos humanos. Pero creemos, aleluya, que el que nos sustenta es la palabra de Dios. Creemos que el que nos fortalece cada mañana es el Espíritu de Dios. Y nuevamente, aunque cae 7 veces el justo, 7 veces Dios lo levanta. Pero te digo, amada iglesia, que no es porque no estemos en un templo, no es porque no estemos unidos en una congregación, hemos dejado de adorar a Dios. Hemos dejado de servir a Dios. No, porque no nos movemos por lo que se mueve a nuestro alrededor. Aleluya. Y reprendo todo espíritu de venganza en el nombre de Jesús. Entonces es importante que entendamos que cuando Dios te llama, te separa para sus propósitos. En el orden de Dios las cosas fueron creadas y muchas han sido separadas. Dice la palabra que Dios separó el cielo, la tierra la separó de las aguas. El firmamento lo separó. El día y la noche, la luz con las tinieblas. En el orden de Dios hubo una separación. Asimismo, Dios nos separa de este mundo para cumplir sus propósitos. Para lo que a nosotros antes era importante, ya no lo es. Porque entendemos que Dios nos separó, nos llamó para un gran propósito en esta tierra. Pero mientras estemos oyendo, viendo las cosas terrenales, no podemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Por eso es que Él nos separa del mundo, nos separa de los planes del enemigo. Somos libres de la esclavitud del pecado, somos libres del dominio de Satanás. Por eso es que la palabra nos separa, dice la palabra, y es como cortante la espada de doble filo que separa el alma del espíritu, separa tu alma, tus emociones, tus sentimientos con el Espíritu de Dios, aleluya. Él nos divorcia inmediatamente, nos separa. Cada vez que tú y yo nos acercamos a su presencia, amados hermanos, cada vez que tú y yo tengamos mayor comunión con Dios, créelo que el Señor más nos separa de la voluntad de este mundo, de la voluntad del enemigo, y nos une a la voluntad de Dios. Ese es el propósito de tener esa comunión con Dios. Ese es el propósito por el cual Jesús nos enseñó y dijo: yo no vine a hacer nada en este mundo fuera de la voluntad de mi Padre. Yo no vine a hacer lo que me placía. Por eso dice la palabra que los hermanos no aceptaron a Jesús. Los hermanos de Jesús no lo vieron como ese hijo de Dios, porque crecieron con Él. Nadie es profeta en su propia tierra. Crecieron con Él, lo vieron humanamente. No lo vieron haciendo milagros, no lo vieron haciendo cosas como esta, en la cual dice la palabra que en una ocasión le dijeron: Jesús, echándolo, anda allá para que hagas milagros, para que hagas esto, para que te reconozcan como hijo de Dios. Y Jesús dijo: no es el tiempo, no es el momento, ni la voluntad de Dios. Porque yo no vine a agradar al hombre, yo vine a agradar a Dios. Y si ustedes me aceptan, parafraseando, y si ustedes me aceptan o no, yo sé quién soy en el Señor. Aleluya. Jesús nunca hizo ningún milagro para Él mismo. Es sorprendente ver la actitud de Jesús, el Hijo de Dios, actuar como hombre en la tierra, totalmente manso, humilde y sometido a la voluntad de Dios. No importando ay, me hirieron, ay, mis hermanos no me aceptan, ay, no me quieren, ay, me golpearon, ay, me echaron, ay, me quieren matar. Jesús no se movió por eso. Jesús no le importó nada de eso. Simplemente Él hizo la voluntad de Dios. Y es por eso, amada iglesia, de que tenemos que creer y entender que así como queremos que esta generación nueva se levante, así mismo nosotros debemos levantarnos. Una generación, un pueblo que está dispuesto a ser corregido,
que está dispuesto a ser confrontado, un pueblo que está dispuesto a ser ofendido, pero manteniéndose firme en sus convicciones, firme en su fe, firme en lo que el Padre quiere que haga en nosotros. No lo que nos mueve, no lo que el mundo quiere que hagamos. Es lo que necesitamos hacer y que nuestras nuevas generaciones así se levanten. Pero es triste, amada iglesia, cuando no hay firmeza y carácter en nosotros, porque así mismo nuestros hijos se levantan totalmente almáticos. Hoy no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? No quiero, me siento mal. Hoy hay que ir al evangelio. No quiero. El pastor, el evangelista me dijo tal cosa. Y tristemente de esta forma están actuando. Y tristemente no hay mentores. No hay mentores que le puedan decir, este no es el carácter de Cristo. Tú no puedes moverte por emociones. Tú tienes que ser un hombre espiritual. Tienes que crecer para ver la mano de Dios obrar sobre tu vida y ser de bendiciones a otros. Esos almáticos, amada iglesia, son la puerta al enemigo para filtrarse, para destruir ministerios, llamados, vidas espirituales. Si tú no estás firme en la fe, si tú apenas estás creciendo en la palabra, estás creciendo en el amor de Cristo, no te unas con estos almáticos, no lo hagas, porque te van a destruir, te van a dañar. Necesitamos son hombres y mujeres espirituales, mentores, que nos levanten la fe, que nos animen. Que si vienen a hablar que alguien les hizo algo, decirle no los mires a ellos. Mira el enemigo que está detrás de ellos. Levántate firme. Hombres que estén escuchando, aleluya. Palabra de mentores, palabras de hombres que tienen el carácter de Cristo. Para que crezcamos, aleluya. Para que seamos formados, enseñados. Y ser fuertes espiritualmente. No hombres débiles. Una forma de saber cómo tú y yo estamos actuando es como la gente nos ve. Es como la gente piensa de nosotros. Así como la gente nos ve y nos piensa de nosotros, es por nuestra actitud. Es por lo que estamos viendo. Y es lo que tú y yo tenemos que entender. En una ocasión la palabra dice que Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen, qué dicen que soy yo? Algunos dicen los apóstoles, algunos dicen que eres Elías, el profeta. Algunos dicen que uno más de los profetas. Y se levanta Pedro y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y Jesús le dice, Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amada iglesia, tú y yo somos conocidos por lo que dice el Espíritu de Dios. Aleluya. Tú y yo somos conocidos por lo que hay en nosotros. Tú y yo podemos decir, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, porque en el Espíritu podemos sentir el Espíritu de Dios que está en ese hombre y en esa mujer. No como actúa en la carne, no, como actúa en el Espíritu. Así fue que Pedro pudo reconocer quién era Jesucristo, quién era el Hijo de Dios. Tú y yo podemos entender o conocer, recibir esa revelación es por el Espíritu. Porque esto no se conoce, amada iglesia, porque leíste un libro de tal persona o porque Dios lo usó en un momento dado. No, porque podemos ser hombres que hablamos en lengua, hombres que profetizamos, hombres que hablamos muy hermoso la palabra de Dios, pero seremos conocidos por nuestros frutos. Seremos conocidos por la revelación del Padre en nuestras vidas, por el Espíritu de Dios. ¿Qué le pasó a Pedro después de lo que él dijo? Cuando él dijo que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Dice la palabra que más adelante iba Pedro con Jesucristo.
Y a Jesús decirle que era necesario que Él se entregara y morir en la cruz. Pero le dice, no, maestro, esto no te pase. ¿Cómo tú vas a entregar tu vida en esa cruz? Y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate, porque tienes la mirada puesta en las cosas de abajo de esta tierra y no en las cosas espirituales. ¿Qué nos está diciendo la palabra? De que había una mezcla en Pedro, un hombre espiritual, pero también un hombre que se dejaba llevar por su alma, un hombre almático. Y es peligroso. Es peligroso, y lo digo, amada iglesia, porque como hombres naturales que somos, esto pasa mucho en nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando hay esa mezcla y todavía no hay una estabilidad espiritual en nosotros. Hoy en día puedo estar echando fuego por la boca. Hoy en día puedo estar profetizando como lo hizo Elías, que comenzó a matar a esos sacerdotes de Baal. Comenzó a darle espada y cortando cabeza. Y al siguiente día, por la amenaza de Jezabel, salió huyendo y se escondió en una cueva. En el momento ves un hombre espiritual, pero después ves un hombre totalmente almático. Y Dios le dijo, levántate, sal de ahí, sal de tu cueva, porque todavía largo camino te espera. Siendo un hombre sentimental, siendo un hombre almático, no podemos ser un instrumento en las manos de Dios. Es peligroso. Y es por eso que vemos esto en Pedro, de que podemos ver un hombre fuerte, de que podemos ver un hombre, aleluya, usado por Dios, pero Dios dice, todavía tengo que tratar mucho contigo, Pedro. Todavía tengo que tratar. Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Señor, ahí estaré. Y dice la palabra que Jesús le dice, Pedro, serás el primero que me niegues. 3 veces me vas a negar antes que cante el gallo. Yo me imagino que Pedro dirá, yo, maestro. Porque Jesús podía saber quién era Pedro. Jesús sabía que era un potencial en las manos de Dios. Jesús sabía que en Pedro había la disponibilidad, el deseo, y amaba a Dios, pero su carácter tenía que ser formado. Y por eso vimos una transformación de Pedro después de la negación que le hizo con Jesús. Vimos un proceso en la cual después Pedro, amada iglesia, un hombre que estaba dispuesto a morir por Cristo. Un hombre que ya no tenía temor y miedo. Un hombre que dijo, no es digno de que yo muera como Jesús murió, porque iba a también ser crucificado. Y por eso que Pedro dijo, no, voltéenme. No quiero morir de la misma manera que Jesucristo murió. Un hombre que fue transformado. Y ese es el hombre y la mujer que Dios quiere transformar en estos días. Ese es el hombre que ya tú y yo debemos dejar de ser. Aleluya. Es lo que el Señor quiere enseñarnos. El propósito de este mensaje, amada iglesia, no es señalarte ni acusarte. Porque te lo digo con autoridad. Sé lo que he vivido y lo que he tenido que ser procesada para no ser una mujer almática que me deje llevar por mis sentimientos y aprenda a ver a Dios en medio de toda circunstancia. Aprender a soportar y a lidiar con cualquier situación, aun que pareciera que Dios no estuviera conmigo. Pero creer por su palabra. Creer por su palabra. Porque una persona almática tiene que oír a Dios. Una persona almática la tienen que tocar para sentir la presencia de Dios. Una persona almática, si no oye a Dios, si no ve a Dios, no es que no oigo a Dios, estoy orando pero no oigo, no me paro aquí hasta que no oiga. No, tú no puedes dejarte llevar por sentimientos. Porque esto es por fe, no por vista. Esto es por fe, no por sentimientos. Aunque no veas, aunque no oigas, aunque todo vaya en contra tuya, tienes que creer que Dios está contigo. Aleluya. Y es lo que la palabra nos enseña como hombres de Dios. Porque una de las cosas que el enemigo siempre va a querer que tú y yo dudemos que somos hijos de Dios. O dudemos que Dios nos ama.
Pero cuando hay convicción de que nadie te ama como Dios te ama, no importa lo que el enemigo quiera levantar y Dios lo reprenda, tú vas a saber que Dios está contigo y lo que está permitiendo tiene un propósito de parte de Dios. Y ese es el propósito de esta enseñanza, que tú y yo crezcamos, que tú y yo levantemos una nueva generación fuerte, una nueva generación que deje de sentimentalismo, que deje de tantas quejas y se levante creyéndole a Dios para poder usarlo poderosamente, aleluya, como lo fue Pedro. Tú y yo debemos saber que somos hombres especiales para Dios. Dios nos creó a su imagen, pero Dios nos creó diferentemente y nos hizo con llamados diferentes. Tú y yo no podemos, amada iglesia, estar comparándonos, ni poder estar menospreciando lo que Dios nos ha dado, porque eso es lo que el enemigo busca. Después de que el enemigo pierde su batalla, al que tú y yo obtengamos una salvación tan grande, que esa es la primera batalla que el enemigo levanta, para que los hombres no vengan a Cristo y sus ojos no sean alumbrados. Cuando Él pierde esa primera batalla, cuando tú y yo le entregamos nuestro corazón al Señor, lo segundo que hace es obstaculizar el propósito de Dios en tu vida y en la mía. Lo segundo que el enemigo hace es que a través de las emociones tú y yo nos desviemos del propósito de Dios. Y comencemos a darles excusa a Dios. Es que mis hijos, es que mi esposo, es que mi casa, es que nadie me entiende, es que el pastor no me entiende. El enemigo buscará cualquier cosa, mientras tú y yo sigamos siendo hombres almáticos, para paralizarnos y detenernos. Pero cuando tú y yo comenzamos a entender y a conocer la profundidad de la palabra, a través de esa comunión con Dios, a través de la convicción que Él pone en nuestros corazones, vamos a seguir sirviendo a Dios, no importa lo que cueste, no importa lo que se levante, no importa a quién Dios está usando más, a quién Dios cuántos likes, cuántos tiene, no importa, tú y yo hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Aleluya, porque nuestra recompensa igual será grande. No nos dejemos engañar por el enemigo, que nos diga entender o nos diga, pero aquí a ti nadie te escucha, pero aquí a ti nadie te oye. Pero mira que esto, el Dios lo reprenda. Tú y yo no nos podemos dejar llevar por las emociones. Él enviará sus dardos, Él usará sus secuaces para desanimarte, pero tú y yo en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, vamos a seguir adelante. Vamos a avanzar. No importa lo que tú estés viendo, amada iglesia, amado, amada, que estás en guerra, que estás peleando por tus hijos, que estás peleando por tu matrimonio. No importa cuántas cosas el enemigo levante para que tú te desanimes, para que tú digas yo no estoy viendo nada, pero tú hoy y yo nos levantamos diciendo no importa lo que no vea, no importa lo que no oiga, no importa lo que aún no sienta, pero yo creo que el Señor está haciendo la obra. Yo estoy creyendo que aunque no lo oiga, Él está trabajando, Él está haciendo, y en un de repente de Dios voy a ver lo que el Señor me ha prometido. Aleluya. Es por eso que tú y yo tenemos que aprender a crecer en el nombre de Jesús, a crecer en la palabra, a crecer como hijo de Dios. Una de las cosas que el Señor está haciendo a través de esta pandemia es que los hijos de Dios crezcan, aprendan a confiar en Dios. Hoy no puedo tener quizás nada en mi mesa, pero yo estoy confiando en Dios, porque yo no creo por lo que veo, yo creo por lo que Él me ha dicho. Yo creo que soy su hija, soy su hijo. Yo creo que Él me ama como nadie me ama. Y Él ha dicho que si Él cuida de las aves, también cuidará de mí, porque si las aves para Dios son importantes, ¿cuánto más yo, que fui creado a su imagen?
¿Cuánto más? ¿Cuánto más, amada iglesia? Por eso levántate en el nombre de Jesús. Levantémonos a creerle a Dios. Levantémonos en el nombre de Jesús a pararnos en la brecha. A pararnos como hombres y mujeres que estamos siendo procesados, formados en el Señor. Hombres que le estamos creyendo a Dios y nos atrevemos a hablar con autoridad porque le creemos a Dios, aunque no estemos viendo nada. Porque eso es lo que el enemigo nos quiere decir. ¿Y cómo tú puedes hablar así? ¿Y cómo tú puedes decir esto? Si mira a tu alrededor, mira que no hay nada, mira que no está pasando nada, mira que no estás viendo nada, mira que al contrario las cosas se están levantando peor. Mentira, mentira del diablo. Yo creo que mi Redentor vive. Yo creo que mi Señor vive. Y porque Él vive, yo vivo. Y porque Él ha creído, aleluya, en mí, yo creo en Él, aleluya. Amada iglesia, levantémonos firme en el nombre de Jesús. Levantémonos firme a creerle a Dios. Yo quiero en esta hermosa mañana que tú y yo te levantes. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Vamos a creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Aliméntate con su palabra para que vivas conforme a su palabra. Esto no es de lo que yo creo ni de lo que yo pienso. Yo te hablo y te digo en la autoridad de Cristo por lo que Dios dice en su palabra. Porque muchas veces vemos que nos dejamos llevar por las emociones. Y comenzamos a hablar cosas que Dios no ha dicho. Comenzamos a profetizar y hablar por nuestras emociones. Yo creo, yo pienso, yo digo. No. Busquemos más esa comunión con el Señor. Alimentémonos más de su presencia. Dejemos que el Espíritu de Dios se revele en nuestras vidas. Y te aseguro que podemos hablar con autoridad y decir, Dios dice, aleluya. Dios dice que te levantes. Dios dije que ya deja las quejas, ya deja el sentimentalismo, ya deja de estar señalando a todo el mundo y acusando a todo el mundo para mantenerte en esa condición. Levantémonos bajo el poder y la autoridad de Dios y vamos a ver sus promesas cumplidas. Quiero orar contigo en esta hora. Amado Señor, precioso Dios, gracias por tu palabra. Porque sabemos que hay guerra entre el alma y el espíritu. Hay una guerra en la cual sabemos, Padre, que ya tú venciste en esa cruz, Jesucristo. Y porque tú venciste, nosotros somos más que vencedores. Y por esta palabra, Jehová, que usted ha traído a nuestros corazones, te pido que esta palabra sea efectiva. Te pido que esta palabra, Señor, sea al 100 por 1 en estos corazones terrenos que la han recibido y la van a recibir después. Levanta hombres y mujeres de guerra. Levanta hombres y mujeres, Padre. Así como formaste a Pedro, así como lo formaste, amado Dios, fórmanos, enséñanos de que hay en nuestras vidas dones, talentos que tú has puesto, pero necesitas formarnos para que puedas usarnos, para que podamos ser de bendiciones a otros, para que podamos bendecir y no maldecir con nuestra actitud. Porque tristemente sabemos, Señor, cuántos por el mal testimonio, cuántos padres desanimados, amargados, tristes, se levantan contra la iglesia sin saber lo que lo están haciendo contra ti, Padre. Pero en esta hora, con la autoridad que usted me ha dado, yo declaro una unción fresca de tu espíritu. Levanta al que está caído, sana al que está herido. Levanta a aquel que el enemigo lo tenía paralizado por el temor, por las heridas. Y levántalo como un hombre y una mujer de fe. Levántalos como guerreros de Cristo,
que van en búsqueda y van peleando la batalla hasta ver la herencia, ver el botín, ver lo prometido. Aleluya. Porque declaro que cosas grandes y mayores va a venir para tu iglesia. Lo creo, Padre, lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Dios te bendiga, amada iglesia. Así como sé que su palabra me ha bendecido y me sigue bendiciendo cada día, así también creo que ha de bendecir tu vida, porque su palabra no regresa vacía. Levántate como un guerrero y decídete crecer y conocer más a Dios. Si hay alguien en esta hora que nos está mirando o no ha de mirar después y quiere recibir a Cristo en su corazón, este es el momento. Este es el momento propicio para que lo recibas, para que veas cada una de las bendiciones que Dios tiene para tu vida y para los tuyos. Repite conmigo: Señor Jesús, tal como soy, yo vengo a ti. Te pido que perdones mis pecados, mis ofensas, que lo eches a la profundidad del mar, donde nunca más yo haga memoria de ella, como sé que tú no lo haces. Y permite que a partir de hoy, Padre, yo sea una nueva criatura en ti. Mi nombre pueda ser escrito en el libro de la vida como un hijo tuyo, una hija tuya. Y que a partir de hoy, Padre, yo tenga ese anhelo y ese deseo de conocerte más. De saber que es en el Espíritu que te voy a conocer. De saber que mientras alimento mi espíritu en oración, en ayuno, voy a conocerte más, voy a entender tu palabra. Porque quiero, Padre, disfrutar y recibir todas las bendiciones que has prometido en tu palabra para mi vida y para mi familia. Gracias por este tiempo y por este momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Escríbenos si has hecho esta oración. Nos animas a seguir adelante, a motivarnos cada día en el nombre del Señor, a traer esta palabra, aleluya, que sé que el Señor pone en nuestros corazones, que el Señor nos sustenta para llevarte esa palabra y nos regocija, nos anima a saber que la estás recibiendo y de que estás entregando tu vida al Señor, de que las almas están viniendo a sus pies. Como pastores es un gozo y una alegría. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga a todos aquellos que nos han sintonizado y han escuchado esta palabra. Que la paz del Señor sea contigo y tu amada familia. Dios te bendiga.